Nano Stern, y estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestra invitada Bárbara Tupper Baldwin con su libro Descifrar la naturaleza. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, ¿y tú, Nicolás? Muy bien, estábamos hablando, yo soy un poco infidente, pero Bárbara llegó con su mate y tiene muchas propiedades el mate. Tiene muchas propiedades. Vamos a compartir el consejo a quienes tomamos nuestro café. ¿Podría ser el mate una buena alternativa? Yo creo que hace más sano. Porque he leído por ahí, he leído igual en páginas como de Argentina, de Uruguay, entonces probablemente ellos lo van a decir, pero es súper sano y tiene propiedades, así como el café, te despierta un montón, te logras concentrarte más, a mí por lo menos me pasa eso, es bastante diurético, eso sí, lo cual igual está bueno, claro. Y es muy delicioso el sabor y es una costumbre totalmente. ¿Y se toma con azúcar o así? No, yo tomo sin, no. Hay gente que lo toma con. Hay para todos los gustos. Nada está mal. Hay gente que le pone hierbitas. Y está el mate así, tomado caliente. En Paraguay se toma mucho el tereré, que es la hierba mate, pero en frío. Una versión fría como con naranja, hierbitas y cosas. Y todo el mundo le pone lo que quiere. Es maravilloso. Fantástico el mundo del mate, ¿eh? Un saludo a Aysén, el Museo del Mate, que pueden visitar si andan por ahí. Un hermoso lugar, sí. Oye, vamos a destacar, ya que estamos en confianza, por Nicolás, quiero destacar públicamente la tenida de Nicolás. Viene ad hoc al libro, claro, viene de verde y con distintas floras, digamos. Muy impresionante, me encanta. Sí, me encanta el colorido, la tenida, estamos como en la selva, en Brasil, no sé, está muy bueno. Sí, anda un puma por ahí, así que cuidado. Anda un puma por ahí, ya, ok. Bueno, Bárbara Tupper, bienvenida al Semáforo. Vamos a hablar de este libro, Descifrar la naturaleza, naturalistas modernos en Chile durante los siglos XX y XXI, un hermoso libro que cuenta con ilustraciones de Antonia Lara. Antonia Lara, sí, la gran Antonia Lara, ilustradora chilena, joven, que lleva, eso sí, años de carrete, y que se dedica sobre todo a algo que no hacen demasiados ilustradores acá, que es a crear ecosistemas completos. Entonces sus ilustraciones son los ecosistemas totales, enormes y preciosos que uno puede ver de repente en la playa o qué sé yo, pero además por supuesto especies y todo. Así que un placer además trabajar con ella, ¿qué te puedo decir? Un saludo a Antonia. Y también un libro súper interesante porque nos permite adentrarnos en la vida de personas como María Codoseo Rojas, desde la herpetología. Contémosle a la gente qué es la herpetología. Es el estudio de los reptiles. De los reptiles. De los reptiles. Y lagartos, lagartijas, serpientes. Fascinante. Las culebras chilenas, estudió de Chile, pero también estudió serpientes de afuera, algunas serpientes marinas. Bueno, y un gran legado en el Museo Nacional de Historia Natural. Un gran legado en el Museo de Historia Natural, todo supervisado bajo Andrea Martínez, que es hoy día la jefa del área de zoología de invertebrados ahí, que ha sido un verdadero descubrimiento porque María dejó una cantidad increíble de colecciones que gracias, y esto no le va a gustar a Andrea, pero yo sí lo voy a decir, gracias a ella se ha ido reorganizando, estructurando, y hoy día es una colección quiero decir, enorme y súper ordenadita, de todo el trabajo que hizo ella de colecta, ¿no? de especímenes y todo. Es una cuestión muy gigantesca porque además, aquí no sé si estoy hablando mucho, tú me paras. No, está perfecto. Pero María, si bien es herpetóloga y hizo grandes descubrimientos en el ámbito de los reptiles, de la herpetología, en algún momento de la vida se va a los invertebrados marinos y estudia mucho incluso los pepinos de mar, que es una cuestión súper específica, fascinante y muy raro como de estudiar en esa época, ¿no? María nació en 1909. Entonces dejó toda una colección increíble de invertebrados marinos, o sea, lo hizo todo. Estudió a las especies más fascinantes y raras, y quizás menos carismáticas, si se quiere, para la época sobre todo, y para además ser mujer, porque en esa época en general las mujeres que estaban en el campo de la biología o la ciencia natural iban más hacia la botánica, y ella va hacia las serpientes y las ranas y sapos y lagartos, lagartijas. Descubrió cosas tan increíbles como cómo y por qué las lagartijas cambian de color. Ponte, toda esa cuestión es un avance espectacular. Y también, bueno, hizo colecta de muchas especies. No describió la mayoría porque lo hacían los compañeros hombres en esa época. No era fácil hacerse espacio siendo mujer en la ciencia natural, en la biología. Pero bueno, hay toda una historia muy, muy linda ahí. Bueno, esa es la primera de las historias. También está la de Guillermo Mann Fisher, Luis Peña Guzmán, desde la entomología.
Adriana Hoffman desde la botánica, Juan Carlos Castilla desde la biología marina, Jürgen Rothman desde la ecología y la ornitología, Juliana Furchi, George Nascimento desde la micología. Y te voy a preguntar, Bárbara Tupper, que le vamos a contar a la gente también que Bárbara es periodista y también es diplomada en estudios internacionales por la Universidad de Chile, ha trabajado en distintas emisoras y medios de comunicación y actualmente es editora de Ladera Sur, un medio muy interesante. Sí. Sí. Bárbara, ¿cómo delimitar a estos y estas naturalistas modernos y modernas durante los siglos XX y XXI? ¿Fue difícil elegir cuáles historias querías contar? Fue súper difícil porque los que están acá, y eso me parece súper importante destacar, los que están acá no son los únicos naturalistas, ni los únicos modernos, ni los únicos de nada. Sí. Son personas, naturalistas, científicos que hicieron aportes impresionantes a la ciencia natural en Chile, cuyas vidas e historias son completamente fascinantes y atractivas, y que fueron elegidos bajo ciertas características que voy a pasar a contarte, pero eso me parece importante decir, como que hay muchos personas que han hecho ciencia en este país, que siguen haciendo ciencia natural y que tienen unas historias increíbles que contar y unos descubrimientos increíbles que compartir también. Eso es lo primero. No se pueden poner a todos en un puro libro, y entonces lo que hice fue elegir ciertas áreas de estudio que me parecían más atractivas a mí personalmente, pero que también me parecía podían ser un poco más atractivas para el público general. Y de acuerdo con cada una de esas áreas de estudio, si tú ves ahí son todos de áreas distintas, aunque se van cruzando algunos, fui eligiendo un par de nombres y ahí conversando con personas de distintas áreas para ver qué nombre les hacía más sentido, menos sentido, o investigar esta historia a la otra, y me quedaba finalmente con la historia que me pareciera como más fascinante de contar, o incluso también más desconocida. Como que acá los nombres que están no son nombres tan demasiado conocidos, ni siquiera en el ámbito, te diría, del naturalismo. Sí. De los 7 nombres hay 1 o 2 por ahí que para los que están más ligados al tema del naturalismo les suenan un poco más o los conocen, pero hay otros que ni siquiera han escuchado prácticamente alguna vez en su vida, una vez. Entonces fue eso como de historias desconocidas, representantes que tuviera sentido que estuvieran ahí por área, eso más o menos, ¿no? Y quería preguntarte, seguimos en el semáforo conversando con Bárbara Tupper sobre su nuevo libro, Descifrar la naturaleza, que se presenta este viernes, ¿cierto?, en el Festival Ladera Sur. Sí, se presenta este viernes a las 6 de la tarde en el Festival Ladera Sur. Sorteamos ahí unas entradas con la editorial, con Planeta, porque este es un festival que, bueno, dura todo el fin de semana y la presentación es en el marco de el festival, cuya entrada el día viernes es gratuita hasta la 1, así que de repente llegan un poco antes de eso. El festival tiene charlas, conferencias, música en vivo, tiene feria de emprendedores de todo tipo, actividades para niños, para grandes, para todos. Es un festival bien... es gigante en realidad y bien lindo, todo centrado en los temas de naturaleza y medio ambiente, y es un festival que el año pasado reunió a 25.000 personas, así que, y es en un parque, entonces muy lindo como para ir a pasar el día. Ya a las 6 de la tarde es el lanzamiento del libro, donde va a estar presentando el editor, mi editor Juan Manuel Silva, y va a estar acompañándonos la Juliana Furchi, que es protagonista, y el periodista Rafael Cavada. Festivalladerasur.com, toda la información, y recordamos este viernes a las 18 horas la presentación de Descifrar la naturaleza. Y yo estuve leyendo algunas historias bien fascinantes, pero quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es el hilo conductor de estos personajes, además de que son naturalistas, ¿no? ¿Qué es lo que notaste que era el motor de estas vidas dedicadas a la naturaleza? Sí, a ver, yo creo que el motor así número 1 tiene que ver con la curiosidad. En todos, lo primero es la curiosidad. Si bien algunos es desde apenas nacen, digamos, curiosidad por el mundo natural, otros un poco después, otros es porque se encontró, por ejemplo, con tal o cual especie un poco más grande y definió que su vida iba a ir por ahí, pero tiene que ver primero con la curiosidad y la observación. Y a raíz de la curiosidad y la observación se genera o se desarrolla la pasión y el amor, ¿no? Y te diría, sobre todo, la pasión por el mundo natural. Y eso va de la mano con otro concepto más que tiene que ver con la exploración. Entonces todos esos conceptos se van como mezclando para llegar finalmente a ser estudiosos de la ciencia natural. Algunos con estudios súper formales, diplomados, doctorados, o sea, doctorados quiero decir, que diplomados, etcétera, etcétera, varios libros publicados, otros desde lo autodidacta, gente que no estudió de manera formal, pero que como autodidactas y observadores naturales
desarrollaron una carrera espectacular y dejaron un legado importantísimo de descripciones, papers, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te diría que va por ahí. Esa curiosidad despierta pasiones, esas pasiones despiertan obsesiones también. Y de ahí la necesidad de comprender, de entender, de responder preguntas, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, responder preguntas. Y es lindo porque cada uno va como encontrando su nicho, su área, pero te diría que el centro que los une a todos tiene que ver con eso. Y lo otro bonito es que todas estas personas de alguna u otra manera se unen una con la otra. Hay muchos que tuvieron, por ejemplo, el mismo maestro, o el maestro del maestro fue su propio maestro. Una cosa muy genial. Hubo varios que se unieron, por ejemplo, por generación con la revista Expedición a Chile. Hubo varios que se unieron por estudios comunes o por, como te digo, maestros comunes, etcétera. Entonces, nada, es muy lindo cómo se va entretejiendo la historia de todos ellos en un plano, en un marco de nuestra historia también como país, ¿no? Bueno, yo quisiera leer en la página 121 parte de la historia de Juan Carlos Castilla, el profe, que es muy interesante. Sí. Se titula El pensador de las intermareales. ¿Y usted ha comido locos? ¿Le gustan los locos? Vamos a leer un fragmento. Dice: en una cámara fría ubicada en el tercer piso de la Universidad Católica, en la calle Marcoleta con Portugal, se llenaba un acuario con 1.200 litros de agua de mar traída desde la costa de las Cruces, que se iban a recoger cada 2 semanas junto a Patricio Sánchez. Y ahí tú relatas la observación de el estudio de los locos, ¿no? Cuéntanos cuáles son los principales hallazgos y cómo eso incide, por ejemplo, en que uno pueda consumir o no locos desde un método que desarrolló Juan Carlos. Sí, a ver, hay varias cosas aquí con Juan Carlos Castilla, que personaje muy favorito y al cual además tuve la suerte, como él está vivo, de los pocos personajes vivos en este libro, de conocer y de compartir mucho y de entrevistarlo varias veces y todo. Básicamente lo que hace Juan Carlos, que es totalmente novedoso, primero que nada es estudiar el loco. Es el primer estudioso del loco en el mundo y en Chile también, por tanto, ¿no? Y hace varios descubrimientos, entre ellos, primero que nada estudia, y esto es lo que pasa en ese laboratorio, el comportamiento del loco, y se da cuenta de que el loco es un depredador tope, es un verdadero león de la intermareal, ¿no? Y ese es el primer descubrimiento, y de ahí también, o a raíz del loco, empieza a hacer estudios in situ y forma este centro de la Universidad Católica en la playa. Y ahí, trabajando con este molusco y con otros, se da cuenta de que son bienes escasos y que los pescadores no están no estamos sabiendo cómo mantenerlos para tener los beneficios todos los años, si se quiere, todas las temporadas. Y él entonces crea lo que son las áreas de manejo de recursos bentónicos en Chile. ¿Y esto qué significa? Significa que los propios pescadores toman un sector o un lugar del mar y ellos mismos lo cuidan y lo protegen para ir teniendo todo el tiempo los recursos que nos da el mar y que esto no se acabe. Por lo tanto, se cuida, se deja crecer el recurso y se explota la siguiente temporada. Entonces ellos mismos, como en un jardín, como en la agricultura, si se quiere, ¿no? Es como yo voy a plantar esto, voy a esperar que crezca y lo voy a cosechar en el momento propicio. Es como lo mismo, te lo estoy explicando mal y el profe probablemente le parecería la peor explicación del mundo. Yo entendí lo mismo, yo creo que está bien explicado. Pero sí, pero a él no le gustaría, pero yo estoy tratando de hacer lo posible. Pero es algo así, ¿no? Que los propios pescadores entonces van cuidando su área de manejo, tienen su área de manejo exclusiva, y ellos mismos se preocupan de que el recurso entonces no se extinga, no se acabe, y pueden mantener en el tiempo a su familia, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces te diría que son como las dos grandes cosas que tienen que ver con el loco y el profe: las áreas de manejo y darse cuenta de que es un súper depredador, de cómo funciona, de que es nocturno, de una cantidad de cosas de la especie en particular que son súper fascinantes también. Y cómo se reproduce en la noche. Qué interesante, ¿no? Cómo se reproduce en la noche, darse cuenta, claro. Sí, es súper lindo. Y son años de experimentos, años de frustraciones, de estudio, etcétera. Y de estar observando, ¿no? Eso es aprender a esperar, que creo que también es un aprendizaje de este libro, ¿no? En estos tiempos en que todo es tan inmediato. Día y noche. La importancia de observar y de esperar. Es como cuando uno mira las plantas de su casa, ¿no? Que empieza a poquito a abrir una hoja y es impresionante, uno no nota el detalle, pero
podemos mucho aprender de la naturaleza. Y en ese sentido quisiera hablar de Adriana Hoffmann Jacobi, que tú escribiste un capítulo llamado El Código Sentimental de las Flores. Probablemente Adriana Hoffmann es de las naturalistas más conocidas, ¿no? Las guías son muy famosas, el MIM tiene un bosque, Adriana Hoffmann, que están trabajando. Exactamente, que es nuevito, tiene como 2 años, creo, 1 año será. Y bueno, tu cita de Gabriela Mistral, el elogio de la naturaleza. Voy a aprenderme esta tierra a donde me trajo el viento, una marea y un leño. Aprenderme quiero uno por uno, Dios mío, sus árboles que veían sueño, aprenderme como palabra cada fruta. Es muy interesante, hablemos del legado de Adriana Hoffmann, que está súper vivo y que, bueno, uno puede recorrer toda su trayectoria, incluso su incursión en la política, que no fue tan feliz. Fue bastante infeliz. Sí. Según las personas cercanas a Adriana y su propia familia, fue como el último golpe, digamos, para terminar un poco con el ánimo de Adriana, que era una persona súper entusiasta y que intentó ser entusiasta hacia el final de sus días también. Pero este golpe de haberse metido en política fue, a ojos de varios, como un error o una gran traición, digamos, también para ella, ¿no? Bueno, Adriana seguramente es el nombre más popular de este libro. Y probablemente tiene que ver con lo que dices tú, tiene que ver con su guía y con su trabajo de difusión de la flora de Chile, porque lo que hizo Adriana, y es muy bonito, es que intentó llevar todo el lenguaje de las plantas y el lenguaje de la botánica chilena a las casas de las personas. El trabajo de educación que hace Adriana, el trabajo de difusión, es muy grande porque ella como que baja el lenguaje y lo populariza con estas guías preciosas, cuyas ilustraciones, entre otras personas, son de Andrés Julián, que es uno de los ilustradores de naturaleza más importantes de Chile. Y de la mano de Andrés y de sus investigaciones, en algunas hay otras colaboraciones también, termina sacando y publicando estas guías que están hoy día en muchas casas de la mayoría de las personas que tengan un mínimo interés por la botánica. Junto con las guías de Paulina Riedemann, son las guías más importantes probablemente hasta el día de hoy de flora chilena. Y ella lo que fue haciendo es que fue dividiendo, ¿no? Tiene las flores del desierto florido, tiene del centro, sur, etcétera, los distintos endemismos, tiene la guía de cactus, que hasta hoy es la guía de cactus más completa que existe. Y lo que hace, como te digo, es que encuentra la manera de hacer esto un poco más masivo, a través como de la educación, del trabajo con la ilustración, etcétera, y de haciendo guías que son súper cómodas y simples y fáciles y amables, ¿no? Entonces te diría que es la persona que nos acerca la botánica a lo más popular, si se quiere, y que se la juega completamente por la educación ambiental, ¿no? Es de las primeras personas también que hace educación ambiental en Chile, se la jugó muchísimo en el sentido, los niños, por la defensa del bosque, ponte tú. También su fundación, ¿no? Defensora del bosque chileno. Una activista de tomo y lomo, de todas maneras, que entró en algún momento a la política a dirigir la CONAMA, pensando que dentro se podían hacer grandes cambios, pensando que dentro iba a haber grandes avances, y en eso fue un poco inocente, digamos, porque fue todo lo contrario. Ahí había leones, y por muy luchadora que fuera ella, no estaba preparada para que no le permitieran prácticamente hacer nada de lo que ella se propuso hacer cuando entró a la política dura, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante, una gran idealista y una persona muy militante y comprometida con la naturaleza. Muy comprometida, Adriana muy Hoffmann. Nuestro recuerdo y respetos a ella. Sí. Bárbara, se nos va el tiempo, pero queremos que invites personalmente a la gente a acompañarte en el lanzamiento y también a adquirir este libro, ¿no? Muéstrales por qué debieran fascinarse con este. ¿Dónde tengo que mirar? Para acá. Tu cámara es la 3. Allá. La 3. Hay muchas cámaras muchas aquí, quiero decir. Hay muchas cámaras. Bueno, nada, los dejo muy invitados a todos y a todas, niños, grandes, etcétera, a adquirir este libro, a comprar Descifrar la Naturaleza, que son historias de naturalistas modernos en Chile, los siglos XX y XXI, por eso modernos. Y básicamente se van a encontrar con 7 perfiles y 7 historias que van más allá de la ciencia natural, que son mucho más amplias, que tienen que ver
ver con la exploración, qué tiene que ver con las pasiones en la vida, qué tiene que ver con el esfuerzo, con la observación. Son historias muy entretenidas, hay anécdotas realmente fascinantes que parecen como inventadas, pero les prometo que no lo son. Y básicamente es un ejercicio de memoria que es muy lindo para que aprendamos y conozcamos de chilenos que han hecho cosas muy espectaculares en términos de descubrimientos de nuestra flora, fauna, funga, etcétera, de nuestra biodiversidad. Así que el libro está en la mayoría de las librerías de Arica de Punta Arenas y se lanza este día viernes a las 6 de la tarde en el marco del Festival Ladera Sur, al cual también los dejo súper invitados porque es un fin de semana lleno de música, de naturaleza, de conferencias, de pensamientos y de actividades de todo tipo relacionadas con el medio ambiente. Así que eso, ahí va el librito, con ilustraciones de Antonia Lara, que son muy lindas también. Sí, muy inspirador el libro, estos personajes. Tiene un glosario, tiene citas de autores. Tiene un glosario está muy breve, bonito, pero sí, para que entiendan, claro. para hacer trivias, ¿no? Sí. Totalmente. Podemos jugar con esas palabras. Eso me parece un súper buen plan. Toda la información en festivalladerasur.com, un gran panorama para este viernes, sábado y domingo, que se realizará en el Parque Santa Rosa de Apoquindo. De Apoquindo, que es ahí en Colón, con Padre Hurtado. Hay estacionamientos gratuitos que se valían, que están en la casa, como centro comercial que está al frente. Uh-huh. Y eso, bueno, y pueden llegar también en todo tipo de transporte, en bici, no sé. Es un muy buen panorama de fin de semana, más la temperatura va a estar bastante agradable. Ya pasarlo bien. Eso, a pasarlo bien y aprender un montón. Muchas gracias, Bárbara Tupper, y felicitaciones ti, por este Nico. libro, Descifrar la naturaleza, para inspirarnos y ver la belleza que nos rodea. Como dice nuestro amigo Andrei Sokolov. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Josefina Cerda, intérprete de Radio Efectiva, una obra que usted podrá escuchar mañana a las 18:30 horas en Radio Universidad de Chile. No se vaya, por favor.